Damas y caballeros, estoy encantada de que me hayan solicitado hablar aquí en este congreso tan prestigioso. Como ya les comentaron, mi tema va a ser sobre el soporte respiratorio. ¿Qué modos de soporte respiratorio, invasivo o no invasivo, deberíamos estar utilizando? Es un tema de gran magnitud, ha habido muchísima investigación al respecto, así que por favor discúlpenme si solamente selecciono algunos estudios que ilustran temas importantes y no voy a poder darles una revisión realmente integral. Cuando pensamos en el soporte respiratorio y un bebé muy prematuro como este, tenemos que preguntarnos cuál es el resultado más importante. Por lo general incluimos la displasia broncopulmonar, pero también deberíamos estar pensando en la morbilidad respiratoria crónica, como un bebé tan pequeñito como este puede llegar a sufrir de por vida. Al repasar estos estudios, les pido que lo recuerden para ver cuántos de ellos han abordado resultados a largo plazo. Aquí vemos un estudio recientemente publicado, es una encuesta realizada en el Reino Unido y en Italia. Estos son unidades neonatales terciarias. No voy a hablar en detalle, pero sí me gustaría resaltar la práctica en ambos países, que fue muy variada. No hubo ningún punto de contacto. Y esta variación en la práctica sugiere que hay una falta de evidencia. Vamos a analizar qué evidencia está disponible. Tenemos en cuanto a los CPAP nasales profilácticos, 3 ensayos que han comparado el CPAP a la ventilación convencional con 770 bebés, con una reducción en BPD, una reducción en BPD o muerte, la ventilación mecánica y la necesidad de surfactante. Son todos resultados importantes, pero como todos sabemos, en nuestra práctica clínica, cuando empezamos a los bebés con CPAP desde el nacimiento, algunos de ellos fallan. Y tenemos este estudio muy importante de más de 11.000 bebés que demostró que si el CPAP falla, había un mayor riesgo de muerte o BPD y una mayor duración de soporte respiratorio y también permanencia hospitalaria. Otro estudio más reciente que sugiere que si el bebé solamente necesitaba 29% de oxígeno o más en la segunda hora después del nacimiento, esto podía predecir la falla en el CPAP, con un aumento en el riesgo de muerte, neumotórax o BPD. Esto indica que deberíamos estar analizando cuidadosamente en qué bebés deberíamos utilizar CPAP. Y si vemos en el otro extremo del espectro cómo destetar a los bebés del CPAP, en estos estudios son dos, donde se comparó o bien detener el CPAP de manera repentina o bien destetarlos del CPAP. En definitiva, si fueron destetados por presión en ambos estudios, los bebés tenían más probabilidad de tener éxito con el destete, pero no hubo diferencias a largo plazo entre ambos grupos. Ahora, ¿qué tipo de modalidad deberíamos estar administrando entonces con este CPAP? Aquí tenemos 3 informes comparando la máscara nasal versus la bigotera. Esta última es la que se utiliza más comúnmente en el Reino Unido. En este primer estudio, la única diferencia era que el trauma nasal era menor y sabemos que esto es muy importante porque hemos visto que hubo publicaciones muy tristes respecto de los efectos cosméticos del trauma nasal. Aquí tenemos un metaanálisis de 4 ensayos randomizados con control, una vez más con una reducción en el trauma nasal y tal vez una tendencia a una disminución en la falla nasal. Pero en este otro metaanálisis más importante, la máscara nasal, es mejor, una reducción en la falla, necesidad de surfactante y BPD moderado a severo. Así que tal vez estos estudios deberían informar nuestras prácticas clínicas. Luego el CPAP bifásico o el CPAP nasal. Durante el bifásico, el CPAP tiene 2 niveles distintos de presión. 4 y en este otro estudio 8. Este es un ensayo randomizado con control, sin diferencias significativas en ninguno de los resultados importantes en este estudio retrospectivo,
con una comparación similar, pero es retrospectivo, la falla en la extubación era más común en el grupo con CEPAP, pero una vez más, ningún otro resultado fue similar. Yo creo que el mensaje de sería de los ensayos randomizados con control. ¿Y qué podemos decir de las cánulas nasales de alto flujo? Como sabemos, la administración de oxígeno aire húmedo y cálido a una velocidad de flujo entre 2 y 8 litros por minuto por cánula nasal, donde hay según, por supuesto, la cantidad de la velocidad, el tamaño de la cánula o si la boca está abierta o no del bebé, genera este CPAP. Analizamos esta velocidad de flujos de esta cánula nasal de alto flujo y aquí vemos que tenemos bebés inmaduros con edades diferentes, sin diferencias significativas en el trabajo de respirar, bradicardias o de saturaciones. O sea que tenemos que ser cautelosos en utilizar velocidades de flujo muy altas. ¿Qué podemos decir del uso de cánulas nasales de alto flujo sobre estos prematuros? Hay una tendencia mayor a esto. Si bien no hay diferencias significativas en este metaanálisis en muerte o BPD, con el alto flujo había una duración más larga de soporte respiratorio, pero en realidad no sabemos cuándo destetarlos al alto flujo. Hay 6 estudios que comparan el alto flujo al CPAP luego de la extubación, sin diferencias significativas en los resultados importantes. Esto es interesante. Y el alto flujo tenía menos trauma nasal. En este otro estudio se comparó el alto flujo con el CPAP para un soporte primario. Estos son 2 estudios importantes que sucedieron luego de ese metaanálisis. En este estudio, en centros terciarios, los ensayos randomizados con control se detuvieron de manera prematura, detuvieron la prematurez con análisis interino que mostró una diferencia en el resultado primario y mayor falla en este grupo primario. Otro estudio randomizado con control distinto del otro porque se llevó a cabo en unidades no terciarias. Una vez más, la falla de tratamiento era más alto en el grupo de alto flujo. Por lo tanto, tengan cautela en utilizar el alto flujo como soporte respiratorio primario. ¿Qué podemos decir de la comparación modos post-extubación? Es un metaanálisis de Cochrane de 10 ensayos randomizados con control o cuasi randomizados. Algunos NIPPB se pudieron administrar de manera sincrónica y otros no. El estudio favoreció el NIPPB con una reducción en la necesidad de una reintubación, reducción también en la fuga de aire, pero no hubo diferencia en los otros resultados. Es interesante porque los resultados positivos fueron en aquellos donde se utilizó NIPPB. Recientemente completamos un estudio intentando entender por qué ese NIPPB es mejor y una vez más utilizamos el trabajo de la respiración. Al compararlo en un estudio crossover randomizado, el trabajo de respiración y el grado de esta de sincronicidad era más bajo en el grupo SNIPPB. Esto nos dice que si tenemos un bebé particularmente que ya falló a la extubación, deberíamos estar utilizando NIPPB sincrónico en lugar de alto flujo. Pasando ahora a la ventilación invasiva. De hecho, hubo 2 modalidades. Uno era aquella iniciada por el paciente. Hay varios modos que están cada vez más sofisticados. Y luego tenemos modalidades que minimizan el volumen. Entonces, aquí, target, el volumen objetivo. Esta es una revisión de Cochrane en aquella ventilación asistida por el paciente, donde tenía aquí SIMB, que es la ventilación intermitente, y la asistida. Uno u otro estaban asociados con una ventilación más corta en cuanto a la duración y una tendencia del control asistido que era mejor que el SIMB, es decir, la ventilación intermitente. Analizamos SIMB con soporte de presión y una oscilación de alta frecuencia. Era superior en cuanto a reducir PPD moderado a severo y más necesidad de ventilación. Y voy a tratar de convencerlos que el SIMB no es un buen modo, especialmente para los más pequeños.
En este estudio analizamos SIMB, la intermitente, con y sin el soporte de presión. Y no voy a hablar en detalle, pero sí muestra que cuando el soporte con presión se agregó, el trabajo de respiración, según estas mediciones, era significativamente más bajo. Esto nos indica que los bebés prematuros les va mejor si les damos un soporte con presión a cada una de sus respiraciones. Ahora pasando a un modo más sofisticado, aquí vemos el NAVA, que es la asistencia ventilatoria, sí ajustada neuralmente, donde se detecta una señal eléctrica del diafragma. La presión se proporciona en proporción con la actividad eléctrica, así que es sincrónica con los esfuerzos del bebé. Aquí vemos una revisión de Cochrane, donde solo pudimos encontrar un estudio, una revisión sistemática de un ensayo randomizado con control. Y en este estudio, como en los no randomizados, habían menores presiones en el NAVA, pero sin diferencia significativa en ninguno de los otros resultados. En este estudio, publicado más recientemente, comparamos otra modalidad, la ventilación asistida con presión, contra NAVA. En ambos modos, todo está sincronizado a través del ciclo de respiración y los esfuerzos respiratorios del bebé. Una vez más, era un estudio crossover randomizado de PAB y NAVA, mejorado entonces con el índice de oxigenación comparado con la base o el inicial, pero el gradiente era mejor, el gradiente AA era mejor con NAVA, y seguramente porque pasa desde el diafragma y va más rápidamente que si se inicia desde las vías aéreas, como en la otra modalidad. ¿Qué podemos decir de la ventilación con volumen objetivo? Hay muchos metaanálisis al respecto y lo que muestran son beneficios en cuanto a BPD, reducción en IVH, que es la hemorragia intraventricular, y otros. Pero cuando hablamos de los metaanálisis, los volúmenes, o sea, el objetivo, cambiaba según los grados. Cuando vemos los niveles de volumen objetivo, utilizando el trabajo de la respiración como resultado, en la mayoría de los estudios encontramos aquí 6 ml por kilo, pero en este estudio vemos que el trabajo de respiración era más bajo, en 7 ml por kilo, y era en bebés con BPD en evolución o establecidos. Y tiene sentido porque estos bebés tendrán un espacio fisiológico mucho más que aquellos que tienen el estrés respiratorio. Y por último, quiero hablar sobre la oscilación profiláctica. Esto analizó, era una vez más una revisión Cochrane, que mostraba a las 36 semanas o al alta que hubo una reducción en BPD. Y lo que era muy importante, no hubo ningún aumento en los resultados adversos. Este metaanálisis ha sido criticado, muy criticado, porque por los diseños de los estudios que eran muy distintos, los osciladores también, y la ventilación de control también. De hecho, los resultados positivos vinieron cuando SIMB era el comparador en cuanto al modo de ventilación, y cuando el nivel de paciente, y se hizo un metaanálisis, no hubo diferencias significativas. No obstante, hay estudios y evidencia no randomizada que sugiere que la oscilación profiláctica puede estar asociada con un seguimiento mejor, digamos, en la función de las vías aéreas. Hemos realizado un estudio randomizado muy importante, se denomina UCOS, hace unos años. Esto fue a nivel mundial. Decidimos traer a los niños nuevamente cuando tenían entre 11 y 14 años para ver si de hecho esta oscilación realmente podía proteger la función de las vías aéreas. Hicimos muchísimos estudios, como también evaluaciones de la función cardiopulmonar integral, y estábamos muy satisfechos cuando tuvimos una muestra completa de 320. No tengo tiempo de repasar todos los resultados con ustedes, así que solamente les voy a comentar los más importantes. Esto es la función pulmonar con el resultado primario, la función en las pequeñas vías aéreas, y aquí son las mediciones de la función pulmonar, que no se influye ni por el paciente ni por el investigador. Fíjense en estos números, estas cifras en rojo,
con diferencias significativas en la mayoría de los resultados. Esto todo a favor de la oscilación. También vimos que digamos, el logro educacional, como también la situación visoespacial era mejor en este grupo de oscilación. Estos fenómenos de la función pulmonar se referían de manera individual, sino a toda la cohorte. Vemos, ahora tienen 16 a 19 años, y esto ha sido reportado recientemente en el New England Journal of Medicine. Una vez más, no voy a hablar en detalle de los resultados, pero si observamos en esta columna, veremos que ninguno de los resultados son estadísticamente significativos. El grupo convencional, con este estirón en crecimiento esperado, lo vemos según el grupo oscilación. Aquí vemos las diferencias, pero nos intriga por qué están estos resultados a los 14 y 16, de 11 a 14 años. Así que volvimos a la literatura y nos dimos cuenta que este estiramiento cíclico libera citoquinas. Una de mis estudiantes del doctorado analizó modelos in vitro con este estiramiento mecánico cíclico, representando la ventilación convencional o la oscilación para ver la cantidad de liberación de citoquinas. Podemos observar que a las 2 horas y más aún a las 4 horas, las interleuquinas se liberan en mayor cantidad durante la ventilación convencional. ¿Cómo podemos juntar todos estos datos? Bueno, sabemos ya hace muchos años que la hiperoxia aumenta las especies reactivas del oxígeno, también las macrófagos, libera citoquinas inflamatorias, haciendo una disrupción con VEGF, y también la función vascular está alterada y la alveolarización. Y nosotros sabemos que hay un estrés de cizalla o un estiramiento cíclico prolongado que aumenta el TGF-beta con disrupción de elastina, aumenta o disminuye la alveolarización. Y en resumen, entonces, el CPAP y el alto flujo son similarmente efectivos post-extubación, pero no como soporte respiratorio primario. Deberíamos estar utilizando máscaras nasales y reducir gradualmente la presión del CPAP. Los estudios con BiPAP no son concluyentes. SNIPPB versus CPAP disminuyen la frecuencia de la falla post-extubación. Y luego el NAVA no invasivo se ve bastante interesante y algo que vale la pena perseguir, pero no hay información suficiente. NAVA ofrece ventajas sobre otros modos, digamos, de administración, iniciada por el paciente. No deberíamos utilizar el SIMB, en mi opinión. Luego también cuando hablamos del volumen objetivo, tiene un nivel según la condición. Yo creo que la oscilación alta frecuencia profiláctica tiene ventajas, y ahora tenemos el nuevo modo, que es la oscilación de alta frecuencia garantizada por volumen, pero no tenemos información randomizada para decir cuán bueno es a largo plazo. Conclusiones. Damas y caballeros, hay una gran variedad en la práctica que refleja una base de evidencia limitada. Hay técnicas prometedoras como NAVA, pero precisan ser comprobadas y diseñadas apropiadamente en ensayos randomizados con control. Y cuando yo digo apropiadamente diseñados, tenemos que incluir resultados a largo plazo que son importantes para los bebés y sus familias, como también para su uso en el ámbito de la salud. Y quiero finalizar con reconocimiento a quienes nos financian, a todos los estudiantes que contribuyeron al resultado de mi investigación, lo que compartí con ustedes, y es muy importante a todos los padres, los bebés y los niños que han participado de estos estudios con tanta disposición. Muchísimas gracias por vuestra atención.